noches, bienvenidos a su programa de entrevistas Callao Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel Dávila. El día de hoy me acompaña un destacado profesional, es la tercera vez que lo entrevisto y siempre lo digo. Cuando empecé en este mundo de entrevistas, él fue mi primer invitado. Él es el arquitecto Diego Celis Estrada. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en la conservación del patrimonio arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS Perú, como coordinador del Comité Nacional sobre el Patrimonio Militar y Fortificado ICOFOR Perú. Diego, bienvenido y muchas gracias por concederme esta entrevista. Buenas noches aquí desde Lima. Tú estás Bueno, allá. Buenos sí, días en España. buenos días en España, exactamente. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, bien, bien. Justamente, bueno, para aumentarle al currículum, actualmente, digamos, por ¿Ya? así decirlo, cursando el doctorado, ya entrando a mi último año del doctorado ¿Ya? sobre y desarrollando el tema siguiendo el desarrollo del tema de la investigación de las fortificaciones, digamos, en el Virreinato del Perú. Exactamente, bueno, también he desarrollado sobre todo o continuado el desarrollo de mi investigación de maestría, que fue sobre el Rey Felipe. Claro, claro, claro. Que es interesante saber los trabajos que has hecho sobre la fortaleza de Real Felipe. Ujú. Sé que has publicado hace poco algo sobre un fortín de la Chira, me parece, ¿no? De Sí, la sí, sí. Fortaleza de Bascal, ¿correcto? Más o menos Ujú. de qué trata bueno, obviamente de fortificaciones, pero danos una breve referencia para entrar al tema ya sobre este trabajo último que has hecho. Bueno, bueno. Eso es curioso, justo lo digo porque pedí el material a la misma, digamos, eh, material referente a la misma Ministerio de Cultura, pero al parecer no lo tiene rastreado. Ah, Pero mira, sí, sí, ojo, porque acá viene el tema. porque Eh, he visto algunas fotos, imágenes y no sí, lo sí, tienen sí. rastreado. ¡Wow! Me parece increíble. Ya, o sea, cuando alguien piensa, por así decirlo, en Chorrillos, se le viene a la mente lo que es la defensa de Lima y sobre Claro. todo el Morro Solar, que el Morro Solar fue un punto clave para la defensa de Lima ante la guerra con Chile. Actualmente, pues el Morro Solar, los alrededores son intangibles, se considera como, digamos, como santuario, porque se encuentra huesos, están, digamos, los restos de la Y defensa pasa de por ahí, Lima. los encuentras ahí los cuentitos saliendo por la pista. Claro, Ok, exacto. claro. Pero lo curioso es de que todos se olvidan de que justamente al sur de lo que es el Morro Solar hay una pequeña playita, La Chira, que es, algunos lo conocen por el, ¿cómo se llama? Porque por ahí creo que hay una planta de tratamiento de La Chira, de aguas Ya, residuales, claro. ok, Y ok, claro, ok. ya, muy bien, pero nadie sabe de que en esa parte, justamente por ahí, por donde está el tratamiento de aguas residuales, hay una playa. Es la única playa. ¿Y por qué hablo de que es importante las playas? Porque en época virreinal, si alguien quería desembarcar cerca de Lima, o desembarcar, simplemente no podía desembarcar en la Costa Verde, no podía desembarcar donde quiere, sino tiene que desembarcar en zonas donde se pueda el barco acercar, pueda, digamos, también, digamos, hay una corriente suave y se pueda desembarcar. Razón por la cual, por ejemplo, existe la playa de Ancón y el puerto de Ancón, muy bien. Después está la playa de, bueno, todo lo que es la bahía del Callao. Y por algo está el puerto del Callao justamente en el lado norte, o sea, en la Mar Mansa. Y también hay un tercer punto, que era la playa de la Chira, una pequeña playita, pero que justamente por la topografía, pues se formó una playa. mm, mm, y llama la atención porque ese punto que pasa desapercibido, sobre todo durante la época del virrey Abascal, ya en el siglo XIX, se dio cuenta que podía ser un posible punto de desembarco. Entonces, ante ese ya estando defendido, por así decirlo, bueno, estando defendido el Callao por el Real Felipe y lo que es Ancón por la distancia, porque tranquilamente podían, digamos, tenían para desde Ancón hasta Lima tenían que cruzar el río Chillón y el río Rímac, entonces eso le daba tiempo digamos, para rechazarlos. En el sur había una playa también posible para un desembarco, que era la playa de La Chira. Entonces, ante esa posible amenaza, el virrey Abascal
proyectó dos torreones, bueno, dos baterías, digamos, navales, dos pequeñas baterías desde el cual poner, digamos, emplazar artillería y en caso de que existiese algún desembarco, pues rechazarlo. Es curioso porque actualmente los chorrillanos saben que existen esos torreones, lo llaman el torreón de Bascal o el torreón de la Chira, o sea, saben que existen. Pero ¿cuál es Los su estado de conservación por lo que veo? O sea, está Sí, totalmente abandonado, está definitivamente. totalmente abandonado, Y exactamente. ahora, definitivamente se vincula mucho con el puerto del Callao, ese Sí, torreón, claro. definitivamente. Y haciendo Mira, memoria, recuerdo haber visto en algunos mapas antiguos algo como la Chira, tal vez, ¿no? sí, O sí, sí, como sí. un torreón, algo que aparece en los mapas. Sí, Sí, recuerdo haber visto. exactamente. Exactamente. Es curioso, por eso digo, es curioso porque, o sea, pertenece al sistema defensivo costero prácticamente de Lima, Claro, prácticamente se complementa con el Real Felipe, pertenece al sistema, justamente si en el paper hablo de un sistema defensivo de todo lo que es la costa del Virreinato del Perú, así que no eran temas puntuales, o sea, no era el que el Real Felipe funcionaba de manera aislada y puntual, sino era parte de todo un sistema. O sea, estamos hablando de un sistema defensivo del Pacífico, por así decirlo, pero lo curioso es de que no, el Ministerio de Cultura no sabe que existen. Y lo digo porque pedí justamente el expediente técnico de la zona, de lo que es la zona declarada como monumento, digamos, de Morro Solar, y sí, sale delimitado, sí, pero ¿está incluido incluye dentro la de la Chira. zona del Morro Solar o no? Sí, 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 está dentro de la De zona, alguna está manera dentro. goza de alguna protección, por decirlo entre Exacto. comillas. Sí, exacto. O sea, hay una Está dentro de la protección zona. porque Ojalá está dentro de pues las... sea declarado monumento, porque eso es un Claro, rey. claro, pero no está reconocido como tal. O sea, si yo O sea que uno como ve... patrimonio, no está reconocido como patrimonio, pero está dentro de la zona declarada Sí, patrimonio cultural. sí, 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 está dentro de la Al zona. menos ya es algo, creo yo. Algo, exacto, Algo, es algo, es algo. algo. Pero sería importante porque, mira, qué importante este estudio que has hecho, ¿no? Porque se vincula mucho con el Callao, con las defensas del Callao. Ujú. Definitivamente, y toda embarcación que llegaba al Callao tenía que ser, supongo, yo pienso, creo, corrígeme, de una manera visibilizado Sí, desde este mismo torreón, de todas claro, maneras. claro, claro, Interesante, totalmente. interesante. Nada, volvamos ahora al punto del Callao, ya que Bien. hemos empezado con buen pie hablando con una introducción muy interesante. Diego, bueno, tú eres especialista en patrimonio arquitectónico fortificado, ¿no? O militar, Ujú. fortificado es Sí, la sí, palabra correcta, fortificado, ¿no? sí. Correcto. Sí. Ahora, te hemos convocado hoy día porque definitivamente vamos a hablar de la fortaleza de Real Felipe. Y bueno, los que no saben, Diego participó y formó parte del equipo que elaboró el expediente que se presentó para incluir a nuestro importante monumento, que es la Fortaleza de San Felipe, valga la redundancia, en la lista indicativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que vamos a ir por Exactamente. partes porque quiero preguntarte algunas cosas. No sé cuánto tiempo estás fuera ahorita, debes haber visitado la fortaleza hace poco tal vez, pero quería preguntarte varias cosas respecto a la fortaleza de lo que viene ocurriendo ahora. Y Dime. si de repente no hay muchos cambios como suele ocurrir aquí en nuestro país, cosas que se mantienen a veces igual, pero quería preguntarte primero sobre el entorno, sobre el Ujú. espacio público que lo rodea. Eh, Ujú. sí, te cuento pues. Am, Alrededor de la fortaleza de Real Felipe, pues sabes de que sabemos que hay una parte que da hacia el mar, donde se han venido construyendo edificios. La capitanía construyó un edificio de más o menos 4 pisos. Se está haciendo una especie de embarcadero. Hace poco la municipalidad ha construido un puesto de vigilancia que está muy bien. No digo que no estoy en contra de la construcción a favor de la seguridad del Callao, pero creo que ese espacio se ve reciclado, utilizado y poderle dar una mejor visión o recuperar la parte del paisaje marítimo que necesita la fortaleza de Real Felipe. Aparte de eso, tenemos autos estacionados de la propia municipalidad que nos Ujú. fiscaliza, letreros de seguridad ciudadana, franjas en postes de con colores ediles, sumados al propio edificio edil, y así una serie de elementos que perjudicaría de alguna manera la declaración a la lista indicativa de Patrimonio Cultural de la UNESCO. No sé, tu primer comentario. Sí.
Sí, sí, sí. O sea, acá hay algo también bien interesante o algo, digamos, que se puede hablar. Sí, sí, claro. Sí he visitado la fortaleza de Rey Felipe antes de estar aquí. O sea, lo habré visitado la última vez, habrá sido en marzo, abril, Ah, prácticamente. recientemente, Sí, sí, recientemente. No ha sí. cambiado mucho, te contaré. Sí, pues sí, pero llama la atención algo bien importante. Primero, de que lo que se toma como Real Felipe, o sea, como frente protegido, por así decirlo, y algo, es el frente que da hacia lo que es la Plaza de la Independencia, que ese es el lado más bonito. Pero, curiosamente, desde la Plaza de la Independencia ya se puede ver ciertos autos detenidos de manera, digamos, estacionados ahí. Ojo, estos autos no es que lo tomen como playa de estacionamiento para el Real Felipe, porque los militares estacionan sus carros dentro, sino estos son para gente afuera, de los alrededores. Y uno Ujú. se da, y es curioso porque si te das cuenta, a la espalda de lo que es la Municipalidad Provincial del Callao, o sea, es del edificio ese horrible construido en lo que debería ser la zona de amortiguamiento de Real Felipe, justamente la zona, por así decirlo, sur es donde más autos hay, o sea, por lo que es eh, el Girón Pichincha o por la espalda del complejo deportivo municipal Daniel Exacto. Carpio, exacto. Sí, Y Daniel en esa Carpio. parte, exacto, y en esa zona, justamente en el complejo deportivo municipal Daniel Carpio, y eso te invito a que cualquiera vaya, o sea, te invito a ti, te invito a cualquiera, vas a dar cuenta que todo ese sector es el peor sector de los alrededores del Real Felipe, a tal punto que su sola percepción ya da miedo. Tú puedes ir a las 10 9 de la mañana y dices, esto es una cochinada. No hay las pistas totalmente erosionadas, las veredas inexistentes y estacionados, obviamente, los carros. Y es un frente que está en total estado de abandono. Y eso como está, obviamente, como se vuelve un borde urbano por su percepción y como está colindante a Real Felipe, pues se ve también un poco descuidado. Entonces, ese es un tema ahí que falta control. Y eso ya no, eso ya sale de las manos de los militares, porque los militares, como los dueños, por así decirlo, de Real Felipe, controlan o gestionan el Real Felipe de puertas para adentro. Muy bien, pueden ordenar, Pero pueden quitar la el basura. espacio público, el entorno, que es el espacio urbano, ya corresponde a la municipalidad. Exactamente. Volviendo a la Exacto. municipalidad, no sé si viste la entrevista pasada que le hice a Sí, sí. Víctor Pimentel, y Ujú, como tú bien has mencionado ahora, Víctor Pimentel mostró su indignación por el actual local municipal. ujú, Tú has mencionado que está invadiendo la zona de amortiguamiento. ujú. Claro, Quisiera claro. que te explayes un poquito más sobre este tema porque creo que es importante. Le mencionaba a Víctor Pimentel la vez pasada, pues que los que estamos metidos en patrimonio, de alguna otra manera hicimos, elevamos nuestra voz de protesta, ¿no? Pero bueno, Ujú. se impuso la autoridad de ese momento y se construyó lo que bien dice Víctor Pimentel, ese pegote que está al Sí, sí. costado, Sí, realmente. exactamente. Realmente. Quería tu comentario porque como tú has formado parte de la elaboración del expediente, supongo que este tema en algún momento lo han tocado, ¿no? Sí. Y de qué manera todo esto que hemos mencionado, que es eh, el entorno y el mismo local municipal afecta a la declaración misma, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas aquí en juego, ¿no? Sí. Que deberían haber articulación de las autoridades y todo, pero acá hay un trabajo principal y creo que es el primero, trabajar la casa, el entorno. Sí. Tu opinión, por favor. Mira, un poco primero de, digamos, antecedentes. Víctor Pimentel, con los planes de recuperación de la fortaleza en los años 70, lo que él buscó y siempre se proyectó fue que Real Felipe estuviese rodeado de áreas libres, de áreas verdes. ¿Por qué? Para la percepción de la fortaleza, o sea, para que se vea. Originalmente también hay que entender de que la fortaleza no estaba rodeada por un tejido urbano, sino el tejido urbano iba a estar más tierra adentro, en Bellavista. Pero bueno, y la necesidad del puerto y el crecimiento urbano hizo de que estuviese rodeado actualmente. Y se liberó, o sea, se demolió ciertos sectores, muchos dicen que se demolió, bueno, cuando hablo con vecinos que se demolió el local de la YMCA que estaba por ahí, digamos, entonces se hizo todo un trabajo urbano de liberación de espacios para la percepción y la puesta en valor de la fortaleza. Muy bien, ahí hasta ahí estamos bien. Pero, misteriosamente, en la municipalidad, o sea, primero, hay que ver esto, hay que ver esto de varios
desde varios vértices. Ujú. Primero, ya de por sí el Callao le falta áreas verdes, o sea, como todo Lima, o sea, hay una carencia de áreas verdes. Y va a utilizar un área verde para construir un local municipal, o sea, ya de por sí ahí estás perdiendo área verde. Y segundo, no es un área verde cualquiera, es un área verde para justamente la protección, la visualización y la puesta en valor de la fortaleza. Entonces, ahí hay dos puntos. Pérdida de área verde y segundo que ese elemento, ese pegote, como justamente lo llama el director Víctor Pimentel, prácticamente le resta la importancia o el paisaje, por así decirlo, de lo que es la fortaleza. Ese es un elemento que, digamos, viola, por así decirlo, la percepción de la fortaleza. Y sí, o sea, hicieron totalmente mal. Y ojo, y otro punto es de que no contentos con construirlo y violarlo, también construyen hacia abajo, Exacto. existiendo pérdida de lo que es, digamos, evidencia del antiguo Callao. Porque sí lo hay, o sea, cuando se hizo se Todos encontraron los muros, que se encontraron Claro, cosas. conocemos el Callao, sabemos de historia, sabemos que el centro histórico del Callao, la fortaleza de Real Felipe, descansa sobre zona arqueológica. Exacto, Y exacto. como bien hablaba Víctor Pimentel, ¿no? A veces, bueno, el poco interés por la cultura, por el patrimonio sobre todo, pero sobre todo la falta de información o de no averiguar, de no informarse. Y por otro también en la desidia de las autoridades en ese momento, el Ministerio de Cultura, que al parecer dio pase a la construcción de este edificio. Sí. Este, Dime, ¿tú qué has visto de cerca o tal vez durante este proceso de la declaratoria y como estás metido en el tema un poco de la investigación del patrimonio fortificado, cómo has visto tú el papel que han desempeñado nuestras autoridades hasta la fecha con respecto a- al proceso de declaración de la fortaleza, ¿no? Ya que fue incluido la lista indicativa, ¿ves que están articulando, has sabido algo si están articulando, están trabajando en conjunto o cómo ha quedado? ¿Ha quedado estancado? Es un tema bien complicado. Lo digo complicado porque no es solamente la coordinación con una sola institución, sino esta es una coordinación que tenemos que se ha realizado primero con el Ministerio de Cultura, con el Ejército, pues son los dueños de casa, con la municipalidad, digamos, provincial, con el gobierno regional. Entonces, si te das cuenta, son cuatro instituciones. Y Claro. siempre, y ponerse de acuerdo cuatro instituciones no es nada fácil. Siempre eso es problemático por así decirlo. Pero Ha creo que sido, estamos de acuerdo cuando hablamos y ujú, sé que van a pensar que me estoy hablando con la municipalidad, pero estamos hablando del entorno de la municipalidad, la presentación de la fortaleza de Real Felipe, ujú, y creo que aquí el papel principal ahorita lo juega la municipalidad. sí. Sí, bueno, sí, sí. Al margen del expediente que se tiene que elaborar ahora, creo, para presentar al Sí, UNESCO, sí, ese es falta cierto. articulación. Hay falta articulación, definitivamente, ¿no? Sí. Bueno, hay que reconocer que Progresamos Callao, que es el área creada por el alcalde Espadaro, está realizando trabajos de investigación en la fortaleza de Real Felipe. Y eso quiero hablar más adelante contigo, porque Ujú, estaba leyendo que tú has hecho un trabajo junto con Francisco Quiroz y Ruth Aranceles llamado Identificación de Edificaciones Históricas desaparecidas en el puerto del Callao mediante la georreferenciación. Entonces, exactamente. Ese es el título en español. en Porque, español, ok, ok. claro, Entonces, y es interesante ese trabajo porque, y eso no vas a explicar qué es la georreferenciación, sí, sí, pero sí. creo que en este trabajo, por lo poco que he podido leer, han hablado con detalle se podría decir del Callao Virreinal, sobre ubicaciones, principales edificios, calles, a raíz de este trabajo de georreferenciación que han hecho, han Sí. podido identificar cómo era el Callao antiguo, o sea, lo que se conoce como el presidio. Vale decir, la muralla, el Callao, antes de la fortaleza de Real Felipe, estuvo amurallado, que se le conocía Ujú, como presidio, y dentro de este Callao, de estas murallas, estaba el antiguo Callao, la ciudad. Vino el maremoto de exactamente. 1746, lo arrasó todo, y sobre estos restos se construyó la fortaleza actual de Real Felipe.
El trabajo de georreferenciación que han hecho es sobre este Callao sepultado, el que se encuentra debajo de la fortaleza de Real Felipe. Ujú, ¿Correcto? exactamente, exactamente. Bien, entonces te agradecería mucho que expliques aquí al público en Ya. qué consiste la georreferenciación y qué es lo que han logrado con este trabajo. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Te parece? Por Lo digo para supuesto, que... no hay ningún Bien, listo, problema. listo. A Déjame ver, colocar acá, por creo, favor. compartir pantalla. Ah, no, creo que es este. Listo. A ver. Ya. A ver, a ver, a ver. Ahora un segundo. Se pone un poquito más lento, pero compartimos. A ver, ¿se ve bien? Listo. Ya, a lo que vamos. Bueno, Ujú. primero, el tema de georreferenciación, aquí está, este es el artículo en inglés que fue Ya, publicado en inglés. Bueno, el tema de georreferenciación es, existen programas para georreferenciar, o sea, que georreferenciar para trabajar con datos, digamos, datos grandes, datos más que todo geográficos. No, no estamos hablando de una simple planita de una casa, sino extensiones grandes. Puede ser para carreteras, puede ser para parcelas o puede ser hasta escala regional. Uno de esos programas pues, es el famoso ArcMap. También es el QGIS, o sea, los programas GIS, que ya. son de justamente de sistema de información geográficos, o sea, ayudan a gestionar esas informaciones pesadas geografía. Todos aquellos, no, o sea, todo arquitecto que maneja AutoCAD se ha dado cuenta que cuando quiere abrir o manipular un plano extenso, hablemos de una región con sus curvas de nivel y sus lotes, se va a dar cuenta que su computadora muere o se pone muy pesado, porque es una información muy Alguna pesada. vez Estamos lo hablando- intenté. Claro, exacto. Son Este, datos. Diego, Ujú. permíteme, discúlpame la interrupción. ¿Este tipo de programa que habla se utiliza también en el tema arqueológico o Sí, no? claro, sí, sí, En sí, el tema, o sea, no solamente es arqueológico. arquitectónico, sino también arqueológico. Sí, sí, o sea, arqueológico, temas urbanos, temas ingenieriles también, temas agrónomos, todo lo que maneje temas topográficos, todo lo que maneje información geográfica. O sea, estamos hablando de grandes territorios. Cualquiera. Ya. O sea, hay muchas disciplinas que lo manejan. Ujú. Entonces, a partir del programa del programa digamos, ArcMap, que tiene diferentes opciones de manejo de información geográfica. Se hizo primero la georreferenciación, o sea, prácticamente pegar el plano del antiguo Callao con el nuevo Callao para justamente ver dónde caen las cositas. Por ejemplo, este es el famoso planito, aquí está. El plano más conocido, donde acá se puede ver el perfil que ocupaba el Felipe en referencia con el antiguo, ¿cómo se llama? La antigua Presidio. muralla, el antiguo Callao, ¿no? Exacto, Presidio, exacto. el Claro. presidio. Ahí va logrando. Entonces, a partir de ahí, se hizo la georreferencia, es el plano más conocido, el de 1825. Entonces dijimos, bueno, este plano y este plano pueden relacionarse fácilmente. Y yo también tengo aquí está. Y yo también tengo la ortofoto de Rey Felipe. Entonces dijimos, este plano se puede georreferenciar con este plano y este plano se puede georreferenciar con este plano. Y de esta manera tendríamos el Real Felipe contemporáneo con el, con el Callao antiguo. Hicimos, ojo, no es simplemente pegar, o sea, porque esto se georreferencia teniendo puntos UTM, por así decirlo. No es más, Ya. es más complicado que simplemente más complicado que agarrar Photoshop y pegar uno con otro, que alguien estará preguntando, pero pega una foto sobre otro, no. O sea, este es con puntos de control. Entonces, entonces pegamos uno sobre otro con la trama del antiguo Callao y descubrimos, aquí está el planito, cómo Ah, sería, aquí está, cómo sería la trama del antiguo Callao, a que se puede ver con sus murallas y cuadras, en referencia con el trazado contemporáneo, o sea, cómo estaría distribuido cada cosa. Y esto es muy curioso, porque cuando hicimos el trazado te vas a dar cuenta de que aquí hay la manzanita en rojo, esta es la iglesia, la San famosa Francisco. iglesia de San Francisco. Ya. Exacto. Y curiosamente en Real Felipe, los que habrán ido, existe un lugar que los militares lo llaman el osario. ¿Por qué lo llaman el osario? Porque encontraron huesos. ¿Qué es esto? Hay una escalerita donde tú puedes bajar digamos, a una bóveda que ahí se encontraron huesos. Es curioso porque esta bóveda no figura en las fotos de los años 40, de los años 80. Recién en los años 90, cuando hicieron el trabajo de jardinería que acá podemos ver, lo Ujú. encontraron. Y también llama la atención porque el trazado es raro, o sea, es de la muralla,
No es no está en 90 grados en relación con la muralla, está girado, como si estuviese rotado, digamos, por así decirlo, caprichosamente. Pero cuando hicimos esta georreferenciación, hicimos un zoom en esta zona y, oh sorpresa, acá viene lo genial, esta es la línea de la manzana y la línea de la manzana con el trazado de la escalera tiene una relación en 90 grados. En pocas palabras, queda demostrado de esa manera que esta escalera no responde al trazado de la muralla, o sea, de Real Felipe, sino responde al trazado de algo anterior, del antiguo presidio. Y esa bóveda con huesitos no era un simple osario, sino una catacumba, la catacumba de la iglesia de San Francisco. Como todos como sabemos, las iglesias virreinales enterraban debajo de su suelo las famosas catacumbas. Y a partir de ahí, pues tomando medidas también de la bóveda, uno se da cuenta que existe, ahí está, un abovedado dentro de la bóveda hay unos puntos, aquí está, estos puntitos de aquí, acá lo pueden ver mejor, estos puntos de acá, que son para ventilación. Pero estos puntos de ventilación, si seguimos el trazado, estaría dentro de la muralla. No tiene sentido hacer ventilación dentro de la muralla porque no vas a ventilar nada. Quiere decir esto de que estos puntos de ventilaciones eran anteriores a la muralla, que salía, digamos, a la calle o a la plaza de la iglesia, Ya. demostrando, o sea, en pocas palabras, de esta manera se demuestra que esta galería o este osario, como lo llaman, es una catacumba y es anterior al Felipe. Es interesante porque a partir de esta investigación, acá lo dejo, se planteó dónde podrían estar otros restos. O sea, Claro, no ahora, solamente. yo veo ahí cierta lejanía, no, bueno, digamos, a ver, permíteme ver acá, Ahí un ratito. ahí Ya, lo dejo. ok, sí, estaría casi atrás de la casa de Daniel Nieto, la casa Daniel Nieto, la casa Tomás Conroy, aproximadamente esa altura. Ah, ya. Ahora, para ubicar a las personas que llevan al Real Felipe, cuando uno ingresa por la puerta principal, sería hacia la mano derecha, hacia el lado donde Ujú, está sí, la aquí. boletería, avanzas Ujú. unos metros más y allí estaría lo que Diego Celis nos menciona como el osario, lo que se conoce Sí, como el aquí osario, está. El osario, claro, está cerca del Torreón de la Reina. cerca del Está Torreón en, de la Reina, claro, sí. sí. Entonces, sería entrando por la puerta principal hacia la mano derecha, pasando la boletería, y ahí estaría este osario. Ujú. Interesante. Ahora, por el tamaño bueno, las iglesias sí eran relativamente grandes en aquella época, sino que parece un poco distante, ¿no? Pero en realidad, no lo es. No No, lo no, es. no lo El es. Real Felipe es gigantesco, o sea, Sí, es gigantesco. Ahora, me parece interesante la cantidad de iglesias que han ubicado ahí. sí, sí, sí. Veo iglesias que están, diría, encima del Colegio 2 de Mayo, me parece Sí, sí, incluso. sí, 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 Encima del Colegio exactamente. 2 de Mayo. Sí, Interesante. porque cuando hacemos después la teorización de dónde estarían las demás iglesias, salen acá todas las otras. Lo que Ya. son, aquí están, voy a ponerlo aquí, lo que son eh, la iglesia de San Agustín, lo que son la iglesia de los jesuitas, Santo Domingo, las principales órdenes, la Merced, San Juan, el Hospital San Juan de Dios, ¿dónde Y estaría lo cada que pasa cosa? es que yo pude ver el mapa y es un trabajo muy interesante, es muy interesante Sí, por la y ubicación. Ahí podemos ver claramente ahí está. dentro de la fortaleza existían las dos Hasta iglesias, tres. Bueno, sí, dos hasta tres, ¿no? no, Y el resto de iglesias estaban en Chucuito, sí, 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 sí. literalmente en Chucuito. Mire, Claro. encima de la concha acústica había una iglesia. Había, Después claro, en el Parque Marruecos, al costado del Colegio 2 de Mayo, había otra iglesia. sí. Ujú. Y nomás ahí al costado del Colegio 2 de Mayo estaba funcionando el puerto, la entrada al Sí, sí, puerto, sí, el claro. Aquí estaba embarcadero el que le puerto, llaman, ¿no? claro, el puerto real que tenían. Interesante conocer este trabajo porque nos permite ubicarnos más o menos cómo estaba formada la ciudad en aquella época, ¿no? Y otra Sí. cosa interesante de este mapa es ver el tamaño. Llegaba hasta la Avenida Buenos Aires. Ujú, Digamos sí. que llegaba hasta casi la iglesia matriz, si no me equivoco, casi bordeando la Casi, iglesia. casi. Aquí, claro, claro, casi, casi. Claro. Y es curioso porque cuando hay un libro, creo que es claro, el libro de Arrus que habla del Callao, él inicia diciendo, Sí.
Claro, él inicia diciendo en las primeras páginas nomás, dice, voy a parafrasearlo un poco. Él prácticamente dice que escribe este libro por los que han encontrado. ¿Y qué pasa? Que él relata que cuando hacen el trabajo de la avenida Jorge Chávez encuentran un pedazo del antiguo Callao. Entonces, él dice de que en el Jorge Chávez, y coincide, y a lo largo de esta zona de aquí, o sea, por la iglesia matriz, encuentra pedazos de muralla, y a partir de ahí, pues comienza el trabajo de relatar cómo el antiguo Callao. Eso o sea, prácticamente confirma esto, lo que estamos viendo en planos. Y creo que hago referencia también de eso aquí en este paper. Pero a Ujú. lo que Sí, voy sí, es creo de que lo has que, mencionado en algún momento. claro, y es interesante porque este paper salió publicado en el año 2023, o sea, lo ¿Ya? manda. Y en el 2024 pues sale, el hallazgo aquí, en el baluarte, digamos, de San Ujú. Carlos, encuentran restos. Entonces, de esa manera demuestra lo ya demostrado, por así decirlo. O sea, y bueno, también decir demuestra lo ya demostrado es un poco curioso porque ya se sabe también que aquí había, o sea, cuando digo aquí en el antiguo, en el terreno del local municipal. Entonces, es cierto, Claro, cuando hicieron el local debajo, municipal, creo que te claro, compartí unas imágenes que las sí, fotos de la antigua muralla, ¿no? Que ya se sí, sí, sabe que sí. existía. Exacto. Es más, o sea, a lo que voy es de que cuando hicieron la publicación, muchos decían sí, que has encontrado una ciudad perdida. O sea, perdida, perdida, no, No. desconocida, ignorada podría ser, pero Claro, lo todo, que han hecho, pienso yo, han desenterrado en realidad, sí, porque sí, si sí, sí. hablamos de un descubrimiento propiamente, no es un descubrimiento. Mencionarle No, Pompeya tampoco. tampoco. O sea, Entonces, creo que, y ahí sí, creo que hay un uso político, y eso lo digo yo sin pelos en la lengua, creo que hay un aprovechamiento ahí, ¿no? En ujú. cuanto a lo que se viene encontrando o a lo que se viene desenterrando, ¿no? Claro, claro, o sea, pero Pero no, es- no hay que quitarle mérito al trabajo no, que no, no, están no, haciendo. para nada. Definitivamente, creo que coincide mucho con el trabajo que ustedes han hecho. Sí, claro, o sea, lo interesante de esto es de que, claro, esto muestra, o sea, teórico, los hallazgos que han habido, digamos, los hallazgos accidentales, llamémoslo así, que han habido alrededor cuando se hizo la Jorge Chávez o las demás edificaciones, y esta investigación y el hallazgo arqueológico demuestra algo que todo chalaco sabe, que debajo del Callao hay otro Callao, pero que no está investigado. O sea, tranquilamente acá estamos viendo al Callao desde una perspectiva arqueológica con mucho potencial. ¿Podría serlo? Sí, puede serlo. Y eso también llama la atención, porque de esta manera te das cuenta que esta zona no es cualquier zona. O sea, lo que es la zona monumental, porque regreso acá adelante, coincide justamente también con la zona, con lo que es conocido como la zona monumental Callao, además de aquí está, que Ujú. debajo de esa zona monumental, además, pues, bueno, hay edificios republicanos, pero debajo de estos hay edificios virreinales o restos Criminales, virreinales. Y correcto. por tanto, tiene que tener cierta protección. O sea, no se puede construir en esta zona rascacielos. O hacerlo, le restaría valor a los edificios republicanos, al Rey Felipe, y también destruiría restos arqueológicos que están debajo. O sea, Claro, o sea, es una zona que debe tener su propio, digamos, reglamentación y protección. claro, se está hablando ahora de un plan maestro. Sí, sí, sí. Se está generando un plan maestro para la zona monumental del Callao, los que lo conocemos como centro histórico. Ujú, Y sí, tienes razón cuando hablas, ¿no? Se tiene que proteger mucho el paisaje cultural urbano de esta ujú. zona, ¿no? Sobre todo en la construcción de edificios y cualquier tipo de infraestructura que se vaya a hacer, ¿no? Y sobre todo proteger el paisaje cultural, porque yo mucho hablo del paisaje cultural también, ¿no? Que no Ujú. se respete en el centro histórico del Callao. Desgraciadamente no. O sea, eso cuando uno recorre por lo que va, o sea, por cuando recorre por el famoso Monumental Callao, hay edificios No muy digas eso, porque esa hermosos. palabra está Ya prohibida sé, acá. ya por eso digo, ya bueno, por eso digo, el conocido, pero sí, o sea, bueno, cuando recorre justamente por esa zona, que es la zona, es el primer núcleo urbano, siempre eso es curioso porque también estuve en otra conferencia con la que toman el Pero, Cuadra. pero yo lo veo como, más que todo como una escenografía en Sí, realidad. eso, o Es sea, una si tú no te, escenografía, o sea, se ha la vuelto una escenografía. gentrificación. Sí, Bueno, ojalá desgracia. nunca pase. Pero es Y una sí, escenografía que es en realidad para el turista sí, y en realidad creo que la municipalidad y las autoridades deben de rescatar
muchas zonas importantes que tiene el Callao que si lo hicieran de verdad creo que llamaría más la atención. Además, otra cosa que hay que decir, ¿no? Es lo único turístico que existe. O sea, cuando uno va al centro histórico del Callao, no mira la Plaza Miguel Grau, no mira la Fortaleza Real Felipe, mire esa escenografía que está ahí y se pierde la esencia, el Sí, mensaje. Ahora, sí, vamos a hablar un poquito sobre la Fortaleza Real Felipe en ya, sí ahora, ¿no? ya. Y era sobre el tema de, hemos hablado de los trabajos que se vienen haciendo, no sé qué opinión te merecen los trabajos, no sé si los has visitado, has tenido oportunidad de hacer un seguimiento Mm, del desenterramiento que han hecho, de lo que han encontrado. Hace poco han inaugurado una sala, me sí, parece, sí, donde sí, están sí, sí, exhibiendo sí, restos de lo o que se ha lo que hallado. han encontrado, las botellas, joyas, alguna cerámica, huesos, de lo que han encontrado, ¿no? Y han establecido unas etapas estratigráficas Ujú. muy interesantes, ¿no? Lo que sí me parece que en tan pocos metros se puede establecer tantas capas, Eso, y eso me eso, llama un poco la atención. eso es cierto. Eso también es algo que el historiador Francisco Quirós le llamó la atención, porque era mucho, mucho espesor para tan poco tiempo. Eso es algo que hay que distinguir. Ahí se han encontrado botellas, botellas de vidrio, que no son virreinales. Esas botellas son No, 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 republicanas. ellos tienen claro que son de la Claro, época del Guano, para esa época claro, del claro, claro. correcto. Cua- Al Y, menos lo establecen, ¿no? claro, y acá viene lo interesante, y acá lo podemos hablar esto con mapas. Vamos, Estas, la ya, prueba. esta prueba ya. Este nivel de aquí, donde está aquí justamente en este, ahí estoy señalándolo, ahí está la famosa galería, o sea, ese osario que es la catacumba de, de la iglesia de San Francisco, es más bajo que que el baluarte San Carlos. Y uno puede decir, entonces este programa solamente sirve para ver ortofotos como si fuese como si fuese, no sé, pues Google Earth. Es una ortofoto, por favor, Ya, explica. ya, ya está bien, ya comenzamos. ¿Qué es una ortofoto? Una foto cualquiera tiene una fuga. O sea, ¿qué quiere decir una fuga? O sea, la visión humana lo vemos de manera cónica, siendo un poco hablando, o en palabras más sencillas, cuando tomas una foto a una calle, vas a ver que dos cuadras paralelas apuntan a un punto. No sé si me Exacto. acuerdo. Ya, o sea, esa es una proyección cónica, o sea, todo proyecta un punto. La foto normal. La foto normal, la visión humana también es así. Entonces tú cuando tomas una foto, pues la foto tiene puntos de fuga, que son hacia donde se dirigen las líneas, digamos, en el horizonte. Por tanto, cuando uno toma una foto, la foto no te da medidas reales. O sea, lo que esté más al fondo se ve más chiquito y lo que esté más próximo a tu ojo se ve más grande, ¿sí o no? Ya, ok. Lo que hace la ortofoto es que todo elimina la fuga y todo lo que tiene la misma medida, no importa si esté más allá, o sea, más lejos o más cerca, va a tener el mismo tamaño. Me dejo entender. Ya. Elimina la fuga, y de esa manera se puede medir cualquier elemento, no importa si está lejos o si está cerca, se puede medir con una verdadera magnitud. En- Interesante. No ¿Por sé qué lo por qué digo? se me viene el Google Maps cuando estoy recorriendo con el Google Maps las Claro, calles. Algo claro, así. cuando uno ve con el Google Maps, o sea, cuando uno ve, aquí lo tengo, cuando uno ve con el Google Maps, lo que ve aquí, ya lo cerra. Ahora no importa. Cuando uno ve con el Google Maps, la Ya, foto aérea tiene fuga. claro. Entonces, si tú intentas tomar esa foto como base, va a tener cierta deformidad y no va a ser la medida real. Y ahí viene la ortofoto. ¿Qué hace la ortofoto? Con una serie de fotos de dron, tomadas por dron, lo mete el programa, prácticamente desarma la foto, lo vuelve a armar, pero al volverla a armar le quita la fuga y sale como si fuese un lienzo, por así decirlo, como si fuese un mosaico, una Ujú. foto sin fuga. Entonces eso me permite tomar medidas y las medidas que yo tome no va a tener deformidad. Pudiendo estar más lejos o más cerca, va a darme la medida real. Me dejo entender. Ese es una ortofoto. Y lo genial es de que las ortofotos también están georreferenciadas, o sea, la ubicación que tiene es la ubicación real. Y el programa ArcMap pues sirve para trabajar con esas fotos. Y también, ojo, eso también es interesante,
no es simplemente, no es una foto plana, sino también tiene información de profundidad. A tal punto, Ah, ya. ajá, a tal punto de que esta fotito que se ve bonito, también me sirve para sacar curvas de nivel. Acá lo puedo sacar, mira, cada 20 centímetros si quieres te lo puedo sacar. Ahí va. Esas líneas que se van formando son sería correspondiente a las curvas topográficas cada 20 centímetros dentro de la fortificación. Mm, Entonces, ya. acá viene, y también, a ver, voy a quitar, también puedo tener secciones. O sea, ¿qué quiere decir las secciones? A estas líneas que tengo aquí, puedo, ¿dónde está? Es esta. Puedo darle clic aquí, vamos a ver, y me bota un perfil. Ahí está, espera que piense, ahí está. Mm, No es una foto plana, es una foto con información de altura. De esta manera puedo saber a qué las distancias, o sea, a qué profundidad está cada cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, con esto demostré justamente ante esta duda, por qué este nivel, o sea, por qué hay tanto tierra desde el nivel cero hasta el hallazgo. Mira esta foto, mira, justamente esta línea que tracé aquí pasa ya. cerca de aquí de lo que es el osario. Empresario, ya. Mira, pongo acá, pongo el perfil. Claro, eso es lo que te iba a decir. Digamos que la línea más, lo más alto que es el muro. No, Exacto, pues, el claro. muro, Aquí está, a ver, un poco, aquí está. Este es el arbolito de aquí, este es el arbolito. ah, Esta parte de acá es el interior y esta parte de acá es el exterior, este es el foso de afuera. Esta es la muralla, el perfil de la muralla, ¿me dejo entender? ya. Acá te Ese, das cuenta, acá te das cuenta de que este nivel, o sea, este nivel de acá, ¿a qué cote estamos? Estamos a 19 metros sobre el nivel del mar. ¿Estamos claros? ya, Y a 19 metros sobre el nivel del mar inicia el descenso a la catacumba. O sea, se podría decir que la iglesia estaba, o sea, el suelo de la iglesia de San Francisco estaba a 19 metros sobre el nivel del mar. Lo tenemos, hasta ahí lo tenemos. claro, perfecto, Ya, entendí. ya. Ya. Ahora, ¿qué pasa si vamos 19 metros? Este es 19 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué pasa si vamos acá, a San Carlos? Ahí está, justamente lo atravieso. Por acá está el hallazgo. Vemos la cota. A ver, un segundito. Aquí está. Esta parte de aquí, antes de entrar al interior del baluarte, aquí está, digamos, bueno, está prácticamente también a 19, pero el interior del baluarte, el interior de esto, o sea, donde están los tanquecitos, el interior, ya estamos en la cota 21. Aquí Ya. está, aquí está. Entonces, esta cosa de acá que sobresale es justamente el tanque que he cortado. Entonces, quiere decir de que hay un relleno como de 19 a 21, como de 2 metros o 1,5 metros. Entonces, este es el nivel cero y este es el nivel de interior. Hay un relleno, o sea, hay una diferencia del nivel de cota del interior de la plaza, del interior del espacio interno de Real Felipe y el interior de Baluarte como de 1,5 metros o 2 metros, Ahora, es dependiendo del lugar. curioso porque cuando lo caminas uno no lo percibe, Sí, no lo percibe, no lo exacto, percibe, porque me porque las parece, distancias son tan o sea, que grandes. si me paro en la plaza, en el área verde que veo Aquí, ahí, aquí, aquí, acá, ahí donde está el voy a monumento. notar la profundidad. Claro, Ahí pero recién, de aquí a aquí ahí, hay una diferencia de 2 metros. No parece, pero hay una diferencia de 2 metros. Y es por eso que cuando uno ve la excavación, la ve tan profunda. No claro. sé porque no es de que haya habido o sea, no es que haya habido tanto material sobre el hallazgo, sino que han rellenado. Todo este interior es relleno. Un relleno que por tanto hace que el nivel de excavación sea mayor. Y es por eso que la profundidad es tanto. Uno dice, ah, su tanto han excavado, o sea, tan abajo está el Callao. No, no es que tan abajo haya estado el antiguo Callao, sino que como le han puesto tierra encima, pues van a tener que excavar más. No sé si me dejo Y entender. me parece que el arqueólogo cuando lo visité mencionó eso, ¿no? Que parece que había sido también un lugar de relleno por la cantidad de cosas que se había encontrado. Me parece Ujú, que lo mencionó en la entrevista. Pero es interesante esta aclaración que haces. O sea ujú. que digamos que el Callao antiguo está prácticamente al ras, por Sí, decirlo de alguna manera. sí, claro, porque eso Porque también lo si relata Arrus. analizamos el osario es una prueba de eso. Sí, sí. Eso Está también lo prácticamente aquí al está. aire libre. Sí.
Sí, O sea que eso si hacemos trabajos ahí de mayor detalle, de hecho, de mayor ampliación o extensión, vamos a hacer grandes sí, no sí, sí, descubrimientos, sino vamos a desenterrar bastante del sí. Callao antiguo. Y, por ejemplo, hablando también de los trabajos arqueológicos que han hecho en la municipalidad, han hecho una segunda excavación aquí, en este Claro. puntito. Y claro, a pocos metros, a pocos centímetros, no llamemos metros, centímetros, acá encontraron un suelo de piedras, o sea, como si fuese un suelo, digamos, compacto de piedras. Claro, no hubo gran hallazgo, no hubo tema de, digamos, de, de material, pero acá también relata, bueno, se muestra a que el nivel del suelo de la iglesia no estaba tan enterrado. Está ahí nomás, al ras. Y es curioso, por eso lo digo, porque cuando Arrus inicia su libro, dice que cuando hacen los trabajos acá regreso cuando hace los trabajos para la vía, para lo que es la avenida, Ujú. encuentran los cimientos de la muralla. Entonces tú, ¿qué tanto excavan cuando hacen un trabajo de avenida? Unos cuantos centímetros, no excavan metros. Exacto. Entonces, entonces acabarán unos cuantos centímetros. Eso quiere decir de que si a unos cuantos centímetros encontraron los cimientos del- de la muralla, en la Jorge Chávez, cuando hicieron la Jorge Chávez, quiere decir de que ahí nomás está. En pocas palabras, en los demás predios, si no ha habido tema de relleno, como sí lo hubo en el Baluarte de San Carlos, posiblemente se encuentre restos. Ujú. Porque así también encontraron, digamos, bueno, cuando hicieron los trabajos en la Plaza de la Independencia, en los 90 cuando hicieron la Plaza de la Independencia, encontraron el frontis o sea, hasta dónde llegaba el frontis del Rey Felipe, con los Claro. puentes levadizos y todo. O sea, sí, podría decirse que ahí nomás está. O sea, estamos hablando, no es que se tenga que excavar metros, sino medio metro a lo más, o 60 centímetros. Interesante lo que comentas y qué interesante que, bueno, me encanta que me hayas detallado mejor. Mira, lo he Ujú. leído rápidamente, pero aquí estos detalles ahora que me lo has explicado con mapa, qué importante es la georreferenciación y qué tanto ayuda de verdad. Claro, Había porque visto algunos planos de otros, de restos arqueológicos me acuerdo que de Centroamérica, incluso aquí en un lugar de la sierra que había hecho trabajo de referenciación, pero así, ligeramente, ¿no? Ah, qué interesante. Pero ahora que me lo has explicado detalladamente, digo, wow, qué trabajo tan interesante, ¿no? Claro, o sea, porque de esta Importante. manera no excavas a ciegas o a tientas, o sea, ya sabes más o menos por dónde iniciar y por dónde Exacto, podrías es un encontrar. punto. Y es interesante porque sabes qué cosa, como mencionas, creo en uno de los trabajos que han hecho, parece mentira, ¿no? Pero el Real Felipe ha protegido, ha preservado parte de esta herencia virreinal o arqueológica que queda, ¿no? Sí, De sí, alguna sí. otra manera. Claro, claro, porque por ejemplo, si no hubiese sido Real Felipe, pues toda esa zona hubiese terminado ocupado por el crecimiento urbano y no se hubiese hallado ni la catacumba de la iglesia de San Francisco, ni el hallazgo en el baluarte de San Carlos. O sea, todo eso hubiese terminado construido casas sobre esto y se perdió. Por Ujú. ejemplo, si ahora quisiésemos excavar debajo de la iglesia, debajo del colegio, ya no se puede. Sí, oye, me parece interesante, llega prácticamente no, pasa la la Plaza Santa Rosa, Sí. creo que es de Girón Roca, si no me equivoco, y precisas exactamente dónde queda la casa del virrey, el embarcadero, el dock, me parece interesante. Ajá. La próxima vez que camine, voy con con este mapita para Claro, orientarme mejor. claro, o sea, es curioso porque esto ya te da, digamos, por así decirlo, una orientación, una aproximación de qué tan grande era el antiguo Callao. Claro, tranquilamente un city tour, un Claro, circuito turístico un armo ahí. circuito. Sí, 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 o Un sea, circuito claro. turístico. O sea, para darse una idea de qué tan grande era el antiguo Callao, pues es como caminar desde la Plaza Santa Rosa hasta De prácticamente la Plaza Matriz, ¿no? Porque es en Sí, la calle Adolfo King, podría decir, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Adolfo King. Sí, Hasta así es. Adolfo King llegaba más o menos y llegaba hasta Buenos Aires, que es bastante. Te soy sincero, ahora que lo veo en otras fotos, esta es la primera imagen de georreferenciación, digamos, real que veo, ¿no? Ujú, Porque en otros simplemente siempre han hecho cálculos, han puesto el Real Felipe dentro, pero ahora sí ya te puedes dar con este trabajo, te puedes dar cuenta con este trabajo realmente la dimensión real del antiguo presidio, del presidio ujú. del Callao.
porque uno lo imaginaba de repente un poquito más grande, ¿no? Pero sí. Sí, o también existe ese mito de que dice, no, el antiguo Callao está debajo del mar. También de repente lo has escuchado. Ah, sí, Pero, eso lo escuché hace poco. Estaba en el taxi ayer y un ujú, señor estaba hablándome, señor, un ratito le decía, ujú. explicándole. Y un taxista me lo venía diciendo cuando estaba tomando un taxi hacia Callao. Venía de Sí, Lima. pero Sí, sí, todavía sí. queda Esa fantasía que esa dice, no, que fantasía. sí, se ven las luces debajo del agua, ¿no? Eso ya son cuentos chinos. Ya. Sí, de verdad que son cuentos chinos. Quería preguntarte otras cositas más, entrando un poquito Ujú, más profundo, temas de teoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estaba pensando un poco en las tendencias actuales que hay sobre restauración y conservación del patrimonio, ¿no? Y se me venía a la mente, por ejemplo, hablaba con Víctor Pimentel, me hablaba de la Carta de Nara, por ejemplo, que hablaba un poco de la autenticidad, ¿no? De la verdad, a la hora de conservar el patrimonio que uno tiene que investigar y sobre todo ser lo más auténtico posible, valga la ujú, redundancia, ¿no? Entonces, se me venía a la mente las tendencias actuales en cuanto a conservación y decía, ¿no? ¿Cuál sería la mejor escuela para lo que es restauración y conservación del patrimonio en Perú? Tú que eres mm. arquitecto y estás un poco metido en ese tema de tendencias actuales, no sé si hay tendencias actuales en cuanto a conservación o restauración, creo que eso de repente lo determina las instituciones internacionales como ICOMOS de repente o las Sí, sí, cartas que sí. sacan. Mira, el tema de las cartas y sobre todo las recomendaciones que dan ICOMOS en sí no tienen un peso legal, son recomendaciones. Claro, Ya depende de cada institución, digamos, de cada institución estatal, seguirlas o no seguirlas o dependiendo, pero se podría decir que en cada caso, para ser más específico, cada centro histórico o cada predio tiene, es un caso aparte, no se puede generalizar, pero lo que se tiene que apuntar es, en palabras sencillas, lo que no se usa, no se conoce y no se conserva. Lo exacto. digo porque muchas veces el Ministerio de Cultura tiene una visión muy conservadora, por así decirlo, de no lo toques porque se gasta. O sea, eso de guardarlo en una vitrinita para que se vea bonito y no lo toques porque se gasta. Pero esa visión, o sea, resumiéndolo un poco, es un poco, digamos, como hacerse harakiri, en el sentido de que si no lo uso, el dueño pues no tiene ganancia. Y si no tiene ganancia, el hecho de que sea patrimonio, viéndolo desde el punto de vista económico, es una pérdida porque no puedo hacer nada. Entonces, por eso muchas veces cuando que sea declarado patrimonio tu bien es como una maldición más que una bendición, porque dice, "Ay, ya no puedo hacer nada con esta cosa". Entonces terminan, ¿qué hacen? En el centro de Lima esto pasa, no van a decir que no. Eh, la famosa, uy, se me olvidó el caño, todo el día estuvo el agua pasando y se derrumbó una pared por aquí, una pared por allá. Uy, se incendió, Créeme que en uy. el Callao también sucede, lo he comprobado in situ. Exacto. Entonces le quitan ese valor, buscan quitarle ese valor patrimonial o ese Ujú. valor como monumento para que una vez que sea descategorizada, ya dice, Patrimonializado también. exacto, dice, muy bien, ya no es patrimonio, voy a vender esto como si fuese terreno para Ujú. construirse otra cosa. Pero esa es una visión, como te dije, esa visión de no lo toques porque se gasta, terminas jugando en contra del patrimonio. Lo que se tiene que hacer con el patrimonio es, sí, el edificio antiguo, lo que tú quieras, sí, tiene un valor como monumento, pero tiene que ser, no solamente sirve para ver, también tiene que usarse. Pero ¿tú crees que Entonces, que el Real Felipe también ha sido víctima de un mal turismo? Porque yo veo que también hay muchos ingresos, mucho dinero que entra y se ujú, mueve, no solamente por entradas, alquiler, pero no se refleja mucho en la conservación del monumento. De es repente estoy por, tocando de repente un tema incómodo, no lo sé, tú que has trabajado, tú que sí, has sí, hecho sí, estudios ahí en la fortaleza del Real Felipe, pero ya, y bien, el tema de, no sé, llamado turismo cultural, por ejemplo, el general Hammond, si no me equivoco, sí, sí, sí. ha sido, a mi criterio, y ya lo confirmé con Víctor Pimentel y contigo, y lo he visto con otros historiadores, ha sido uno de los que más ha dañado, ¿no? Ujú. Por decirlo de alguna manera, la fortaleza de Real Felipe al crear falsos históricos o volverlo en no sé si una cosificación o crear una escenografía para el turista, ¿no? Exactamente, pero también hay que, digamos, por así decirlo, dos puntos. El primer punto es de que va a sonar fuerte, pero los militares no son buenos gestores culturales. ¿Por Ujú. qué? Porque no es su trabajo.
O sea, no es su No lo tema, es. no lo es. Pero, eso no, pero no es excluyente. En el sentido de que el hecho de que Israel Felipe tenga actualmente una presencia militar le suma a su valor de autenticidad, porque sigue siendo un periodo militar, muy bien. Ujú, O sea, fue un periodo militar y sigue hasta ahora siendo un periodo militar, muy bien. Y en otros lados, digamos, tanto como podemos verlo en Brasil, por así decirlo, los predios militares siguen gestionados por militares. Entonces, el hecho de que tenga un valor histórico no quiere decir, no es excluyente a que sea un predio militar. Lo que se tiene que hacer es una especialización. Sí, existen museos del ejército, muy bien, pero debe especializarse o concentrarse para poder gestionar de una manera correcta una fortaleza tan grande como Real Felipe. En el sentido de que, como decía, tendrían que, digamos, por así decirlo, las Fuerzas Armadas especializarse en la que es la gestión del patrimonio, de su patrimonio, porque no solamente Real Felipe es parte de su patrimonio, existen muchos patrimonios militares. Y eso le daría más notoriedad. Un punto importante, haciendo ya rompiendo un poco con Haman, es que Haman es de otra generación. Estamos hablando de los militares de los años 80, los militares donde la población civil no podía acercarse a ellos porque era otra cosa. Pero actualmente las fuerzas militares quieren cambiar esa visión. Lo digo Sí, porque... sí, Ujú, tienes razón, porque he tenido oportunidad de conversar, por ejemplo, recuerdo mucho al señor Martel, que es un ujú, militar, que con él tuve oportunidad de entrevistarlo y ver lo que había logrado en la fortaleza de Real Felipe. Eh, he tenido oportunidad de conversar también con algunos militares que son historiadores, que tienen una ujú. mente bastante amplia con respecto al tema del patrimonio cultural. Hay gente militar que está preparada y capacitada y Sí, que sí, sí. podrían hacer cosas por la fortaleza de Real Felipe. Exacto, exacto. Hay gente capacitada, preparada o que es consciente de que Exacto. le falta. Y el hecho de que sea consciente y no se cierre, eso ya es algo importante. Por eso viene la segunda parte. Los militares son conscientes de lo que tienen, que tiene un gran valor. Y son conscientes que también la unión hace la fuerza y ellos están muy prestos a hacer digamos, toda la ayuda y también recibir toda la ayuda posible para que esto sea bien. O sea, lo digo porque en el tema de la declaratoria, o sea, para la lista nominativa para que Real Felipe sea patrimonio, bueno, sea patrimonio de la humanidad, no han tenido, no han, ¿cómo se podría decir? No han No han puesto trabas, dilatado. no han Exacto, puesto no han puesto trabas, trabas, no han exacto, puesto trabas. Y además también hay que reconocer también el apoyo que le están dando a la municipalidad exacto, de sí, Callao sí. para los trabajos arqueológicos que se vienen haciendo. Exacto. Eh, Entonces, sí, ahí sigue, se la ¿no? muestra. No, ahí se la muestra de que los militares sí, no son buenos gestores, lo reconocen, pero están prestos a mejorar eso. O sea, pienso yo de que lo mejor, o sea, así un poco ya hablando de fantasía, lo mejor sería que esta fortificación, una vez declarada Patrimonio de la Humanidad, siga siendo gestionado por los militares. Que obviamente los militares también como parte de, digamos, como parte de importante partícipe en esta conservación, va a tener que especializarse. También otros como la municipalidad y el gobierno regional también tendría que especializarse y ver y hacer un plan mejor para lo que es la conservación del entorno, pero los militares también tendrían que también ponerse, ¿cómo se llama? Dar de sí. Es una oportunidad para que ellos también se especialicen, puedan gestionar, armar un plan de gestión más sólido, mejor planteado para la fortificación y lo bueno es de que los militares, al tener, digamos por así decirlo, la gestión de Real Felipe, han hecho lo posible para mantenerlo. No mucho, o sea, de repente no lo mejor, pero han hecho lo mejor posible. Lo han hecho desde su punto. Lo Ujú. digo porque te imaginas si Real Felipe hubiese sido, imagínate que Real Felipe hubiese sido propiedad de, la, de lo que es el Ministerio de Cultura. De repente, muchas cosas que se han dado no se podrían haber hecho, porque a Ah, veces sí, puede ser también, porque ha puede tenido ser, bastantes intervenciones, sí, bastantes restauraciones, sí, ¿no? que para bien o para mal, o sea, Para bien para o bien. para mal, y sin mencionar las que no conocemos. Exacto. Entonces, Entonces,
Bueno, pero igual cuando uno entra a Real Felipe, bueno, se están haciendo trabajos actualmente, pero hace un Ujú. par de años cuando uno entraba a Real Felipe realmente uno notaba el abandono. Lo Sí, sí. notas cuando caminas alrededor de la fortaleza de Claro, Real claro. Felipe. Pero claro, ahí viene lo interesante. Pero el alrededor ya no de, como decía al inicio, el alrededor ya no Los depende. alrededores hablamos de los espacios públicos, pero sí me Ah, refería a los muros. bueno, sí. Es que Muros que ahí están viene, que ya, claro. que bueno, también es parte de los factores pues del medio ambiente, de la contaminación, de la misma humedad que tú has establecido también en algún momento y lo has mencionado en tu tesis de maestría. Sí, sí, sí. Diego, una cosita, yo me ponía a pensar un poco en la historia del Perú en cuanto a restauración y conservación, temas de Ujú. modernidad, posmodernidad y todo. Y hay un historiador y filósofo que se llama López Soria, si no me equivoco, ¿no? Ya, sí. Y él mencionaba un poco de que desde la perspectiva de la historia, el concepto de modernidad Ujú, remite a nuestro presente, es decir, a la etapa histórica que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, ujú. que reconoce las etapas anteriores de la historia occidental como pasado propia del presente y que tiene posibilidad objetiva de decidir en el presente el futuro del propio presente. No sé si lo captaste la idea, pero Ujú. él piensa, o bueno, creo yo, en base a este concepto, ¿tú crees que Real Felipe tiene relación de hacer un proyecto de modernidad occidental siendo un monumento militar? ¿O O debe sea, de quedarse esa esencia? No sé. ujú. Porque, O o sea, sea, por ejemplo, ahora viene el plan maestro, viene el tema bueno, aún se ha declarado o no, bueno, esperemos, tiene que ser declarado, hay que ser positivo, ujú. se va a convertir en un atractivo turístico de talla internacional, de categoría superior, va a haber una mejora que es muy bueno para toda la zona, en todo aspecto social, económico, identitario, lo que tú quieras, pero pasa a ser un proyecto de modernidad occidental siendo un monumento militar. No sé qué impresión, Claro, claro, qué, qué idea te da esto, qué reflexión te claro. trae. Claro, tú me dices entonces, o sea, resumiendo también, tú me dices, pero es un periodo militar, como tú dices, puede ser, por así decirlo, válido en la modernidad occidental. Y mi respuesta, más que palabras, son de hechos. Lo digo, yo diría sí. ¿Y por qué? Lo hemos visto y lo hemos vivido. El Real Felipe tranquilamente siguió siendo edificio militar mientras se daba la campaña de vacunación. O sea, ahí te das cuenta cómo Real Felipe siguió siendo, o sea, obtuvo un papel fundamental durante la época de COVID. La gente iba a vacunarse ahí. Yo fui. Claro, o sea, claro, a todos, varios vecinos del Callao fueron a vacunarse ahí. Y lo interesante es de que no vas a negar, ya que fuiste, de que a pesar de que era una zona de vacunación, el museo seguía funcionando, los militares seguían presentes. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que la fortaleza puede actualizar o puede tener usos más acordes a las necesidades contemporáneas sin que eso signifique una pérdida de su identidad como edificio militar y sin que ello ponga en riesgo, si está en un equilibrio obviamente, su papel como museo militar. Ahora yo Entonces, te pregunto entonces, qué piensas del centro de convenciones que está dentro, ah, que hacen el quinceañeros y famoso centro de matrimonios? convención, ese famoso centro de Que hace convenciones. quinceañeros, matrimonios y no sé qué más. O sea, Claro, claro, claro. a ver, Acá viene un tema. Es que también, bueno, eso pasa mucho, pues, muchas veces en Perú, que lo que debería haber sido, por así decirlo, temporal, se vuelve permanente. O sea, el famoso centro de convenciones fue construido Ana García. claro, en la García, para el APEC. O sea, era para el APEC y solamente para el APEC y se iba a retirar. Desgraciadamente no fue así, sigue todavía estando ahí. Se piensa retirar, sí, es algo que la DDC del Callao pues busca realizar porque tendría que ser retirado. Y ya, sobre las actividades particulares, no. O es un poco más riesgoso. Si te has dado cuenta, han habido sí denuncias por actividades, digamos, quinceañeros, como tú dices, o bodas, que son más actividades particulares. Pero también han habido actividades, yo pienso que no debería enfocarse a las actividades particulares, más bien a las actividades públicas, porque Real Felipe también ha sido escenario de ferias como cuando la declaración, cuando se hizo la declaratoria del ceviche.
Ahí Claro, fue o sea, justamente. que amerita, correcto, que amerita, Exacto, pero exacto. El Real Felipe es patrimonio y como patrimonio tiene que tener un papel o tiene que darle tiene que tener tiene que ser ahí un escenario para actividades públicas. entra un poco el tema de Gestión. el beneficio de algunas personas porque ese Sí. dinero que entra por Ujú. alquiler, que ya es otro tema que no viene al caso, bueno, lo menciono igual, Ya, ¿a dónde va ese dinero? ¿Cómo se utiliza el dinero? ¿Quién lo usa? Ese es ya. otro tema. Otro tema. Ese es gestión. Vamos al tema del uso que se le da, ¿no? Como tú bien dices, lo de la vacuna lo de la vacunación me parece un excelente ejemplo de Ujú. cómo podemos darle un uso social, Sí. a un monumento de este tipo, ¿no? O de repente el tema de una declaratoria que has mencionado. Pero sí, sí es interesante lo que acabas de mencionar. Ujú. Eh, Diego, han pasado muchos arquitectos. Te preguntaba un poco sobre la modernidad, Ujú. posmodernidad y te hablaba un poco sobre las etapas en que ha sido intervenido la fortaleza de Real Felipe, ¿no? Veía acá algunas notas, por ejemplo, ¿no? Y te lo digo esto porque eh, como una intervención hecha por profesionales o restauradores que vienen de otros lugares, que no conocen nuestra realidad, intervienen sobre nuestro patrimonio, ¿no? Ahora, obviamente habría que analizar el contexto, el entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, veo que Marquina, Ah, Marquina Rafael Marquina. Sí. Ricardo Marquina, creo que en esa etapa todavía, y cuando él interviene, todavía no se hablaba mucho del tema de patrimonio, pese a que ya No. era monumento de la fortaleza de Real Felipe, ¿no? Ujú. También Víctor Pimentel, que él ya es una persona que ya es especializada en el tema del patrimonio y que creo que interviene también en la parte cuando el general Hammond también quiere hacer algunos cambios y también él trata ahí de evitar algunos desastres. Ujú. Entonces, esto lo mencionaba porque eh, en ese punto, ¿no? Eh, la restauración en nuestro país es un poco compleja, ¿no? Porque no sé, digamos que entró en una etapa donde no hemos tenido la etapa, ¿cómo se dice, no? Hemos tenido una democracia en crisis, una industrialización incipiente, no lo sé. Ujú. Entonces, el tema de la restauración entró de acá de una manera un poco, no sé, invasiva tal vez. Recuerdo que, por ejemplo, en Lima se destruyeron muchos edificios para construir otros. Sí, sí, sí. Es justamente a partir de bueno, desde la perspectiva de la arquitectura moderna, que decían, bueno, lo antiguo es un lastre para o sea, cuando digo la Exacto. arquitectura, cuando era la arquitectura moderna, estamos hablando de los años 70, prácticamente el patrimonio, los edificios antiguos, no lo llamaban como tal patrimonio, porque todavía no existía en Lima lo que es la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Y también la arquitectura moderna como filosofía de arquitectura, pues veía esos edificios antiguos como un lastre para el progreso. Y si, digamos, y si esos edificios antiguos no permitían el avance del progreso, llamémosle progreso, digamos, tenían una visión también diferente a lo que es progreso, pues se podía tumbar, se podía demoler, y así desaparecieron muchos edificios. ¿Qué tanto ha afectado eso al patrimonio cultural chalaco, en este caso Ah, la buena fortaleza de pregunta. Real Felipe? Eh, lo curioso es de que en el caso de Lima hubieron edificios que desaparecieron por la construcción de nuevos edificios y también Ujú. hubieron proyectos de edificios, o sea, hubieron proyectos que no se dieron. Por ejemplo, uno cuando va al centro de Lima y está paseando por ahí, siempre salta a la vista cerca de la Plaza de Armas la Casa de Correos y Telégrafos, Claro. que tiene una fachada muy bonita, afrancesada, pero lo curioso es que, que se pensó en su momento desaparecer ese edificio y hacer un rascacielos moderno. Y el boceto lo hizo todavía el arquitecto Siriani. O sea, estuvieron así de decir, botemos ese edificio antiguo afrancesado y construyamos uno moderno, según los 5 puntos de Le Corbusier y la arquitectura moderna. Ahí uno se da cuenta de que la filosofía de la arquitectura moderna era, digamos, diferente. Ya no se puede hacer eso. Es Claro. imposible hacer rascacielos como el edificio, bueno, no rascacielos, pero edificios de altura, como el edificio Atlas, que también es un edificio moderno, muy reconocido que está en pleno centro histórico, no se podría realizar ya, porque eso violaría prácticamente las leyes de declaratoria como centro de la humanidad.
Pero si me hablas de la modernidad en el Callao, lo diferente que tiene el Callao a Lima es de que el Callao, Lima ya estaba ocupada por edificios virreinales. El Claro, Callao no. O sea, alrededor de Rey Felipe no había nada. O sea, sí, ya estaba el puerto, estaba, y las construcciones alrededor del puerto, pero por así decirlo, en la punta no había nada. La punta recién se comienza a construir en la época de Leguía y a partir de ahí se conserva. Sí, puede ponerse en riesgo porque también cuando vemos la punta tiene edificios muy hermosos de la época de los años 20 y 30 que están aún en estado de abandono. Podrían desaparecer, sí, pero tendríamos que cuidarse. Existen edificios también de los años, a partir de la guía se comienza a urbanizar los alrededores del Rey Felipe y comienzan a aparecer edificios de estilo buque, por así decirlo. Hay uno o estilo Art Deco justamente a lo largo de la vida de Rey Felipe. Así que no, la aparición de la modernidad o de esos principios de la modernidad no ha significado la pérdida de de patrimonio que patrimonio. cayó. Sí, porque anteriormente no había horas, pero sí, pero eso quiere decir de que, pero sí, sí se ha perdido, ¿sabes dónde? En Bellavista. Ah, muy buen punto. Bellavista, sí. Claro, en los alrededores de Rey Felipe no había nada porque no se había, porque ahí no se debía haber urbanizado. Entonces comenzó a aparecer según iba creciendo. Muy bien, no desapareció ningún edificio antiguo porque no lo había. Pero en Bellavista sí. En Bellavista sí hubo edificios antiguos y esos sí han desaparecido. Y con Bellavista ahí sí ha habido una pérdida del patrimonio. Ahí Es sí, ahí increíble. sí. Y lo único que está declarado hoy patrimonio solamente es el estadio, Sí, Telmo Carbajo. sí, sí, No, sí, su planta es española, su sí, planta, y aparte, las pocas casas, ranchos o vías que quedan, pues están tapiadas sí, sí, sí. o Eh, deformadas. Claro, y ahí, por ejemplo, ahí si desean, digamos en general, también para ti, si deseas un poco ahondar más en el tema, podrías investigar el tema, la publicación de Patricia Malpartida. Si quieres te lo puedo pasar, Ah, porque genial, ella, genial, para poderlo revisar. porque Ya, perfecto. Patricia fue Ella Malpartida. sacó un artículo para Devenir, me parece. Exacto, exacto, Ella sobre sacó Bellavista. sobre Bellavista, creo que sí. Si lo Claro, tienes, claro. pásame el link, creo que sí lo tengo, Ahorita pero de todas mismo. maneras para poderlo Ya. revisar. Diego, quería preguntarte ya para terminar esta entrevista, podría seguir tocando el tema, pero ya Ujú. hemos hablado bastante el día de hoy. Más Sí, bien te parece quiero mentira, pero comprometer sí. ya de una vez a otra entrevista, pero quería mencionar, tú eres arquitecto, Ujú, eh, quería preguntarte algo que le pregunté también al arquitecto Pimentel. Ahorita estaba revisando la Carta de Cracovia, que me ujú, parece 2005, si no me equivoco, y hablaba un poco sobre también lo que hablaba la Carta de Nara, sobre autenticidad y verdad, ¿no? Que es lo que decía mucho el arquitecto Víctor Pimentel, que por cierto es una voz que se debe de escuchar, es una voz fuerte en realidad y que todavía sigue vigente. sí. De verdad que sí. Esta carta de Cracovia dice que entre las novedades introducidas se valora la diversidad de culturas y patrimonios para su identificación y cuidado, los Ujú. conceptos de autenticidad e identidad, la nueva idea dinámica de memoria que rescata del olvido y plantea el proyecto unitario de conservación, restauración y mantenimiento, y un nuevo concepto de tiempo del monumento. Como resultado de todos sus acontecimientos, me parece interesante. La responsabilidad conjunta de administraciones, sociedad y restauradores, Ujú, el paisaje y el territorio como integrantes de la ciudad histórica, que eso es importantísimo en el Callao, la sí, necesaria compatibilidad en los nuevos usos y evitar el fachadismo, que eso es lo que te quería preguntar, como ujú, prohibir las mimesis estilísticas y las reconstrucciones cuando son totales, pero permitiéndolas cuando son parciales y están completamente documentadas cuando son totales, pero permitiéndolas cuando son parciales y están completamente documentadas. El rigor ujú. arqueológico, el respeto hacia lo hoy no están completamente hacia lo hoy no comprensible, la salvaguardia de todos los añadidos históricos y el uso de la arquitectura y el arte contemporáneo para los añadidos, así como el problema de los materiales tradicionales y modernos. Creo que dice mucho y creo que no se escapa de la verdad en muchas cosas que ocurren en Sí, nuestro país, en el Callao y en el Real Felipe sobre todo. sí, sí, sí. Porque sí ha habido bastante, le han metido material que no corresponde.
Ujú. La Y verdad es que es interesante también porque esta carta habla de varias cosas. Primero, de que el patrimonio no es de puertas para adentro, sino es de puertas para adentro y sus alrededores. Primer exacto. punto. Segundo punto importante, habla de la gestión, de que no solamente es el arquitecto que viene del cielo y dice esto tiene que ser así, 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 sino habla de un tema conjunto, arquitecto, ciudadanía y digamos, y y gobiernos locales. También Claro. hay un, y también habla del tema de, como dice, eh, de reconocer cada cosa en su tiempo. O sea, eso de hacer edificios antiguos para que parezcan antiguos y vaya, no, eso no. No me inventes cosas. O sea, prácticamente la carta está diciendo, no me hagas escenografías. Si tienes evidencia, puedes reconstruir. Pero si no tienes, no hagas. O sea, acá viene el tema. Cuando uno Los habla falsos de históricos, Exacto. Cuando uno que habla, claro, ya sigue, sigue, por favor. cuando uno habla de respeto al patrimonio, es muy bien, puedo respetarlo manteniendo la misma altura, reconociendo las líneas guía que tiene de diseño. O sea, si mi edificio patrimonial tiene ventanas repetitivas, yo hago mi edificio moderno con ventanas repetitivas, no lo estoy copiando, lo estoy abstrayendo, o sea, reconociendo la esencia de la estética del edificio antiguo y abstrayéndolo y llevándolo a mi edificio contemporáneo, pero no estoy haciendo una fachada antigua con volutas y cornisas con columnas dóricas, jónicas, corintias, porque eso sería falsear la historia. Esa carta habla de eso, respetar el patrimonio sabiendo de que cada cosa tiene que estar en su tiempo, no haciendo falsos históricos, no construyendo edificios virreinales, por así decirlo, en una época donde, sin evidencia histórica, en una época donde ya no va, porque eso pues va a alterar su valor como patrimonio, lo que es el falso histórico. Esta carta me parece interesante y la voy a analizar más. Te agradezco que me hayas visto tu punto de vista. Pero quería preguntarte algo que me llama la atención, que he visto que en el Ujú, Callao amenaza con repetirse bastante, que se ha repetido en Lima, que es el tema del fachadismo. ¿Tú qué ujú. piensas del fachadismo? ¿Tú piensas que debería incluirse dentro de un plan maestro, por ejemplo? Ajá, el famoso fachadismo, que es prácticamente cuando solamente se queda la fachadita del edificio. Eh, Mira, a ver, hay dos categorías. Cuando es monumento como tal, ¿Ya? ahí no se puede tocar nada. O sea, tanto el interior como el exterior, pues tiene que conservarse tal cual. Pero cuando tiene valor monumental, cuando el edificio tiene valor monumental, ahí cambia la cosa. Porque ahí sí, si quieres, puedes quedarte con la fachada y el interior cambiarlo totalmente. Se tendría que hacer, pienso yo, de que la idea es conservar lo más posible. Se tiene que hacer primero un análisis, no sé si lo hay, de qué edificios son patrimonio como tal. ¿Existe una lista? O sea, como en el centro de Lima que tienen identificado cada edificio que es patrimonio. Bueno, No sé. tienen sí declarados cuáles son espacios, ambientes urbanos monumentales, cuáles Ah, son sí. monumentos, cuál es arquitectura doméstica civil. Esas cosas sí las Ujú. tienen identificadas en el centro histórico. Claro, pero no tienen declarado todavía, o sea, bueno, tiene la zona monumental como tal, pero no, todavía no como un centro histórico No, no, oficial, no, como oficial. ya no. No, todavía no. Se tendría, o sea, el tema del fachadismo se tiene que manejar con mucho cuidado. A veces. Porque muchas veces solamente pintan y no solucionan el problema Ah, no, por no, dentro. no, ahí viene un tema. Por ejemplo, es que también en España ocurre el fachadismo, pero el fachadismo es otra cosa. O sea, prácticamente el fachadismo es vaciar el edificio. O sea, imagínate tu Exactamente, el edificio, cascarón. el cascarón, exacto, y por dentro Exacto. todo nuevo. Que eso Pero, es válido. Yo sí estoy, bueno, pero personal, yo no soy especialista, pero esa idea me agrada, ¿no? Dejar el cascarón y claro, por dentro claro, todo se modifica. eso aplicable no a los que son patrimonio, sino a los que son valor monumental. O sea, a los edificios que se ven bonitos. No vas a hacer eso, por ejemplo, al Palacio de Gobierno, no, o sea, No, claro, claro, claro. claro, claro, Pero, por pero ejemplo, yo digo, ¿no? En el Callao existen muchos edificios y en Lima también, ¿no? Que ujú, tranquilamente podría dejarse el cascarón y trabajarlos internamente, que están derruidos o son fincas ruinosas a punto de exacto. colapsar. Sí, 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 un caso, sí, hay Pero edificios como tú así. dices, hay diferentes tipos de fachadismo, ¿no? Acá se habla mucho De de solamente restaurar la carita. la carita nada más y lo dejas ahí. No, eso no es una restauración. Eso no es una restauración. Y lo voy a hacer, mira, un ejemplo bien crítico. Imagínate que tú vas al banco a hipotecar tu vivienda. El banco no te, y solamente has construido, imagínate que solamente has construido la cara, el muro que da hacia la calle. Lo has hecho bien bonito, con acabado en mármol o acabado ¿cómo se llama? En porcelanato, tus ventanitas así bien bonitas y por dentro calato, así, terreno baldío. ¿Tú crees? Tú no puedes ir al banco y decir, mira, imagina que tu terreno tenga 100 metros cuadrados
y solamente has construido, como digo, la cara, el muro que da hacia la calle. Tú no puedes decir, mira, he construido 100 metros cuadrados. El banco lo va a decir y tú dices, tú solamente has construido un muro y un muro no se considera como área construida. Por tanto, este sigue siendo un terreno baldío. No te lo va a cotizar como área no te lo, o sea, el hipotecarlo no lo va a considerar como área construida, los 100 metros cuadrados de todo tu terreno. Mm. Lo digo porque cuando hacen esas intervenciones de de ese lavado de cara, muchos dicen, hemos recuperado predios. No has recuperado ningún predio. O Ya, sea, cuando harías el metraje de área recuperada, recuperar una fachada no es recuperar, no es recuperar áreas. No sé si me dejo entender. Es recuperar ya, fachadas, nada más. O sea, volviendo al caso, imagínate que tenemos un predio histórico de 100 metros cuadrados y solamente la restauración se concentra en la fachada. De la misma manera, tú no puedes decir, hemos recuperado 100 metros cuadrados de vivienda. No has recuperado 100 metros cuadrados, habrás recuperado, no sé, 10 metros lineales si quieres, pero el ya. área no es nada, no sé si me dejo entender. Por tanto, Te entiendo perfectamente. Así, Ajá. así como el banco no te lo compraría, tampoco puedes venir acá a inventarme, decir, hemos recuperado 100 o 200 metros cuadrados. Y acá viene la pregunta, y es una pregunta general. ¿Cuántos metros cuadrados se habrán recuperado en el centro histórico de Lima? ¿Y cuántos metros cuadrados se tendrían que recuperar? Ojo, metros cuadrados como área techada, no como lineal, como fachadita, no. O sea, cua- sería interesante, lo digo, o sea, eso ya yéndonos a una visión más macro. Sabemos qué predios son, por ejemplo, en Lima. En Lima sabemos cuántos predios son patrimonio. Muy bien. Por Claro. tanto, podemos saber también cuántos metros cuadrados de lote tiene de patrimonio. Lo multiplicamos por la cantidad de pisos y podemos saber cuántos metros cuadrados de área construida es patrimonio. Y ahora la pregunta es, si sabemos la cantidad de metros cuadrados que es patrimonio, ¿cuántos metros cuadrados se han restaurado en lo que va de este tiempo? Si sola- Interesante pregunta. Porque cuando hablamos de arquitectura, no hablamos de metros, no hablamos de solamente hacer fachaditas, hablamos de construir metros Exacto. cuadrados. Entonces, de la misma manera se podría hablar en restauración, de haber restaurado metros cuadrados de área techada. ¿Cuántos metros cuadrados de área techada se habrán restaurado en el centro histórico de Lima? No lo sé. ¿Se podría hacer el estudio? Sí. Y ahí se podría de repente hacer un verdadero análisis de cuánto hemos recuperado. De repente no ha sido tanto como dicen. Porque, ojo, restaurar una fachada no es metro cuadrado, es un Claro, metro lineal. volvemos al tema de la escenografía. Exacto. La escenografía no te suma áreas cuadradas, no te suma áreas O sea, cuadradas de... digamos que, y es un poco contraproducente, no sé, Exacto. contradictorio con respecto al tema del turismo, ¿no? Porque a veces Claro, el turismo trae beneficios, trae todo, a veces uno prepara las cosas para el turismo, pero no, mm, no hay que pensar solamente en el turismo, hay que pensar en la ciudadanía, hay que claro. pensar en las personas que viven ahí y otros temas más que tenemos que analizar ahí. Diego, ¿cómo ves el futuro de Real Felipe? Pregunta curiosa y pregunta compleja. Pienso que últimamente, en los últimos años, Herrera Felipe ha tenido un protagonismo muy fuerte. Ya, Un protagonismo que no ha tenido, o sea, en los años 90 nadie, o sea, sí, Real Felipe sí era museo y todo, pero nadie tenía los ojos puestos sobre él tan fuerte como actualmente lo tiene. Pienso que el Real Felipe, si bien siempre estaba ahí, en los últimos años, desde la pandemia, ha comenzado a ganar mucho protagonismo, mucha fuerza. Y eso lo vemos con primero, la integración a la lista indicativa. Muy bien. Se puso. Segundo, las investigaciones que se vienen realizando, teóricos, o sea, como de mi parte, como de la municipalidad, los trabajos que se vienen realizando. Hace poco se ha declarado como interés nacional de que se restauren ciertas edificaciones, siendo una de estas el Real Felipe. así Entonces, es. últimamente el Real Felipe ha comenzado a ganar protagonismo muy, muy fuerte. Y voy a tener una visión optimista. Pienso de que Real Felipe tiene la oportunidad, como nunca, digamos así, se han alineado los astros para que sea el protagónico histórico y sea un hito en la historia del Callao y en la historia de la restauración en el Perú. Porque, ojo, se viene otra vez el bicentenario de la rendición de Rodil.
sería alucinante que por el bicentenario, justamente en el 26, sea el Real Felipe postulado o declarado como Patrimonio de la Humanidad, y que Real Felipe sea declarado Patrimonio de la Humanidad, el impacto que tendría en el Callao sería brutal. Total, 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 total. Entonces pienso que es una oportunidad tenemos que aprovechar toda esta ola que se viene sumando, y pienso que sería la oportunidad para que Real Felipe tenga una importancia internacional, y de esta manera también el Callao tenga una importancia, sus ojos, digamos, una importancia internacional. Y de esta manera, por así decirlo, desligar ese eclipse, por así llamémosle, que muchas veces Lima y su importancia eclipsa al Callao, porque muchas veces cuando publican temas ligados a Lima Metropolitana dicen Lima, ni siquiera dicen Lima Metropolitana, Lima, como si Lima fuese todo Lima y Callao, y el Callao pues como si no existiese. Ahora, importante ahí mencionar también, dicho de paso, que las autoridades, los responsables de esta declaratoria, se Ujú. pongan de acuerdo y avancen cuanto antes. Sí, Ahora te voy claro. a hacer otra pregunta para terminar, que sí es la pregunta de cajón. Ujú. ¿Piensas que se debe destruir o retirar el pegote? Sí, 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 sí. ¿Qué Pienso que tanto daño le hace a la declaratoria como a la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad? si Real Felipe fuese declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene que ir acompañado de una zona de amortiguamiento. Esta zona de amortiguamiento puede ir de la mano con lo que es eh, conocido actualmente como centro, como la zona monumental, y de esta manera, por fin que la zona monumental tenga un valor más fuerte que simplemente una zona monumental, o sea, vaya acompañado Real Felipe, el plano urbano, la zona de amortiguamiento, y cuando se haga la zona de amortiguamiento, tiene que ir de la mano con la recuperación de predios dentro de esta zona de amortiguamiento, o sea, sería la excusa perfecta para restaurar los predios que están, tú sabes, en estado de ruina prácticamente en el Callao, y también controlar ciertas cosas. Y ahí podría ser una oportunidad para tirar ese pegote. Ujú. O de repente para ya no, por así decirlo, estresar más el lugar, de repente o retirarlo o disminuirle la altura, porque tiene una buena altura la cosa. O sea, la cosa es de que no tiene, nada tiene que evitar la percepción de la fortaleza de Real Felipe. Ni el pegote, ni los, ¿cómo se llama? ¿Qué Los piensas letreritos. y qué piensas de volverlo museo? Podría ser, esa es una visión que también lo hice, pero podría ser un museo Pero también interesante. reducirlo igualito, ¿no? Claro, Porque o el vidriarlo, paisaje urbano, o vidriarlo, el paisaje urbano está totalmente alterado con el sí, pegote. exacto, exacto. O sea, lo digo vidriarlo de la manera de que pase lo más desapercibido posible. Exacto, exacto, exacto. De Diego, repente se puede reaprovechar. Diego, ha sido un gusto conversar contigo como siempre. Espero que la próxima entrevista sea aquí en Lima. Y si no, bueno, igual Ujú. tenemos la tecnología para poder conversando. Ujú. Sí. Nada, muchas gracias. Tus últimas palabras. Bueno, como siempre, Juan Manuel, totalmente agradecido por, ¿cómo se llama?, por esta oportunidad. Y es curioso porque yo recuerdo la entrevista pasada que te decía que tenía ciertos, o sea, en ese momento tenía ciertas investigaciones o ciertos, digamos, por así decirlo, en ese momento creo que te dije eh, novedades. Y Ya, esas novedades es la investigación que te es acabo lo que que... estamos hablando ahora, que están Exacto. muy interesantes, muy bonitas, las he leído casi rápido hoy día, pero tengo que volverlas a revisar. Ujú. Lo de la China me parece interesante, lo voy a leer, lo vi sí rápidamente, pero qué interesante saber eso porque, y ver también cómo se vincula también con el Callao. En realidad el Callao se vincula con todo aquí, con Sí, toda la sí, historia sí, del sí. Perú, definitivamente. Sí, Un fuerte abrazo, estamos en contacto, sí, Diego. estamos en Muchas contacto, no hay gracias, problema. De hasta la nada. Chao, próxima. chao.